Evangelio de junio 19, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la primera lectura del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión. Volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el hijo único, y llorarán por él amargamente. Ese día será grande el llanto de Jerusalén. Aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de los pecados e inmundicias. Palabra de Dios. Muy bien. Ok, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos hablando precisamente de la centralidad de nuestra fe, de Jesús de Nazaret. Y tratemos de entrar más allá simplemente de las palabras, sino entremos a la escena y lo que conlleva la escena. Estamos en el Evangelio de Lucas, el Evangelio que habla del Espíritu Santo. Y precisamente a Lucas, junto con todos los otros evangelistas, pero Lucas es muy insistente en esto. Lucas nos hace referencia a que estaba Jesús en oración, en un lugar apartado, haciendo oración. Que lo cual nos hace a nosotros pensar: cuando nosotros entramos en oración, podremos reconocer también al Señor. El Señor hace dos preguntas a sus seguidores. La primera pregunta es: ¿quién dicen los demás que yo soy? Y eso nos permite tener un contraste. Ninguno de los otros ha podido reconocer al Señor. Dicen Juan Bautista, Elías o algún profeta. Eso es lo que piensan los que ven a Jesús de lejos. El Bautista, aquel profeta fuerte, duro. Elías, aquel profeta de fuego. Y otro profeta. No reconocen al Hijo de Dios. Pero es solamente a través del proceso de la oración en que podemos reconocer a Cristo. Esa es la respuesta del Señor. Meshiach, tú eres el ungido de Dios, el Cristo. En cuanto Pedro responde por todos los demás, el Señor inmediatamente va a decir que se deben de callar, que no se lo deben de decir eso a nadie. Precisamente porque la dificultad es personal. El encuentro con el Señor tiene que ser personal y solamente se da en el corazón de cada uno de nosotros a través de la oración. Cuando nosotros nos permitimos entrar en oración, en ese encuentro dentro de nuestro corazón con Dios, entonces, cuando tenemos recta intención, Dios permite que podamos reconocer a su Hijo, al ungido. De nada nos sirve que otro que ya lo ha reconocido venga y nos diga: es el Señor. No nos sirve. De nada nos sirve a nosotros decirle: mira, aquí está Jesús, esto y lo otro. No nos sirve. Por eso la oración es tan importante. Es una cuestión de vida o muerte hacer oración constante para poder reconocer a Cristo. Y no basta con conocer a Jesús de Nazaret. Tenemos que poder reconocerlo en nuestro corazón. Tú eres el Cristo. La historia que sigue inmediatamente es una historia que dejaría frío al más pintado. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho,
Se ha rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Se ha entregado a la muerte y que resucita al tercer día. Eso es la respuesta más terrible que jamás hubiéramos podido pensar cualquiera, pero además la respuesta más hermosa que podemos imaginarnos. Y ahora dejémonos iluminar también por lo que ya había dicho Dios a través de la boca de Zacarías. Derramaré sobre la descendencia de David un espíritu de piedad y compasión. Volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo como por su hijo único. Será día de grande llanto en Jerusalén. Aquel día brotará una fuente para la casa de David. Ciertamente aquel que traspasaron es el Cristo. Lo traspasaron después de haber entregado el Espíritu al Padre. Pero ¿en dónde lo traspasan? Lo traspasan con la lanza. ¿Y qué le abren el corazón? Dice San Juan, inmediatamente salió sangre y agua. Sangre que es la encarnación del Señor. Que justamente varios de los padres de la Iglesia hablan precisamente de la Eucaristía. Y agua que representa el bautismo, pero también representa esa fuente de agua viva. Por eso también el Salmo dirá, brotarán de ellos la fuente de agua viva que llegará hasta el cielo. Esa agua viva es el Espíritu Santo. Y podríamos regresar también sobre San Juan al capítulo 4, en el encuentro con la samaritana, cuando el Señor les dice, llega la hora y ya está aquí, que los adoradores de Dios lo harán en espíritu y en verdad. En verdad, como Él mismo se nombra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y en espíritu por el Espíritu Santo. Son como las dos manos del Padre, el Verbo y el Espíritu. De eso es, y eso ha brotado del corazón del Señor. Esa es la fuente de amor, que son dos personas. Por un lado, la encarnación del Hijo, por otro lado, la donación del Espíritu Santo. Son dos personas que se nos dan para traernos al abrazo de Dios, al abrazo del Padre, y entrar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios nos purifican. Y aquí quiero yo precisamente recordar una parte de la teología muy hermosa de nuestros hermanos ortodoxos. Para los ortodoxos, tanto la Eucaristía como el Espíritu Santo nos purifican de los pecados. Y vaya que si no. Y yo estoy seguro que si nosotros, siguiendo la propia teología de los padres griegos, nos acercamos con un corazón contrito a la comunión, en ese mismo momento se nos perdonan los pecados. El problema de acercarnos a la comunión es acercarnos con un doblez de corazón, queriendo engañar a Dios y a nosotros mismos. Finalmente dice el Señor, si alguno quiere acompañarme, es decir, si alguno quiere llegar al cielo, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz, que la tome, que la cargue y que me siga. ¿Para qué? Para encontrar su vida. ¿Cuál vida? ¿Acaso los 30, los 80 años, los 90 años que vamos a vivir aquí? No, sino la vida eterna, la verdadera vida, aquella por la que vale la pena entregar el alma, entregar la vida y el cuerpo, la sangre. Es la vida eterna que solamente nos puede dar Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, hoy particularmente les suplico que hagan oración. Que hagan ayuno los miércoles y los viernes, días en donde no comemos carne roja, durante todo el año. Que hagan obras buenas, con su oración pidan por aquellos que están atados por pecados graves, y con su ayuno conforten a aquel que tiene mucha hambre. Dios les bendiga, hermanos.